William Tyndale fue una de las personas más ofensivas de la historia. ¿Ha escuchado ese nombre? ¿Se acuerda? Se cuenta que alguna vez por allá en el año 1522 este hombre, William Tyndale, estaba en una cena con un erudito católico. Estaban allí hablando y el erudito católico dijo lo siguiente: nos fuera mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Y Tyndale, con tan solo 28 años, con mucha valentía, le respondió de una manera muy ofensiva: desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me concede vida, en pocos años haré que un muchacho que guía el arado sepa más de la escritura que tú. ¿Saben cuál fue la ofensa más grande de Tyndale? William Tyndale tradujo la palabra de Dios al idioma inglés y logró que muchos campesinos, gente común y corriente, pudiera leer la Biblia por primera vez en su idioma. En ese momento, en el tiempo de la Reforma Protestante, la única Biblia, la traducción que se usaba, la única traducción que se usaba de la Biblia era la Vulgata Latina, que era la aprobada por la Iglesia Católica. Y cuando Tyndale tradujo el Nuevo Testamento, publicado por Erasmo en griego, y lo tradujo al inglés, cambió algunos términos. Póngale atención a esto. En la Biblia católica decía sacerdote, pero Tyndale puso anciano, como lo vemos en Timoteo. En lugar de penitencia, puso arrepentimiento. En lugar de caridad, puso amor. Y si usted entiende y ha escuchado esos términos, sabe que Tyndale básicamente estaba destruyendo la doctrina católica con su traducción de la Biblia, solamente por ser fiel a las palabras. Y por supuesto, hermanos, el Papa y los oficiales católicos se ofendieron con William Tyndale. No solamente sus doctrinas y su traducción latina fueron desafiadas, sino que además Tyndale desafió el autoproclamado derecho de la Iglesia Católica en ese entonces de creerse los únicos que podían conocer y enseñar la Biblia. Eventualmente, en el año 1536, William Tyndale fue declarado hereje por respaldar ideas luteranas, fue sentenciado a ser estrangulado hasta la muerte y su cuerpo fue quemado en la hoguera. Hermanos, el título de mi sermón hoy es Aunque se ofendan. Hablar la palabra de Dios va a ofender al mundo, pero nosotros tenemos que hablarla, así terminemos en la hoguera. Y por supuesto, uno de los mejores ejemplos de esto es el primer mártir en toda la historia de la iglesia. ¿Sabe quién fue? Esteban. Acompáñenme a Hechos capítulo 6. Vamos a leer desde el capítulo 6 versículo 8 hasta el capítulo 8 versículo 1. Estamos leyendo más o menos un capítulo y medio. Y les pido que pongamos muchísima atención. Por la extensión del texto no vamos a poder volver a leer cada versículo. Entonces, cuando aquí el pastor les diga que leamos, no es como, bueno, este está leyendo y que él lo lea y yo después le pongo atención cuando lo explique. No, este momento es clave, hermanos. Todos necesitamos prestar mucha atención a la palabra, así que abra su Biblia y siga la lectura. Hechos capítulo 6, versículo 8 y leemos hasta el 8.1. Lo leo en la Nueva Biblia de las Américas y usted puede seguir la lectura allí en su versión. Dice así la santa y sagrada palabra de Dios. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y cayeron sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel.
capítulo 7. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitaran en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quienes ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos.
Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y sacrificaron al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también lo hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, los judíos se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hermanos, esta es la gloriosa palabra de Dios para nosotros hoy. Y sería para mí un crimen que, aunque tenemos un texto extenso, no lo leamos palabra a palabra, porque es la santa palabra de Dios, mucho más importante que cualquier cosa que yo tenga que decir. Mi mensaje para ustedes hoy es: aunque el mundo se ofenda, respondan con la palabra. Aunque el mundo se ofenda, respondan con la palabra. Hermanos, la verdad duele. Y si nosotros tenemos la verdad, es imposible que el mundo no se ofenda. Ahora, ¿de dónde saco este mensaje? Quiero que vean la pantalla. Por supuesto, este texto es bien extenso, no podemos detenernos en cada detalle, pero quiero que podamos entender este texto de una manera sencilla, como una historia, como un cuento. ¿Cuáles son las 3 partes que tiene cualquier cuento? A ver, colegio de primaria. Introducción, nudo de desenlace. Excelente, muy bien, muy buenos estudiantes.
aquí hay una historia clara, con introducción, nudo y desenlace. La introducción es, hay un hombre llamado Esteban. Vimos en el sermón pasado que este es uno de los 7 que fueron elegidos para servir a las mesas. Y este hombre está haciendo señales y prodigios. Ahora, recuerden que en el libro de Hechos hacer señales y prodigios es sinónimo de crecimiento en la iglesia. Ellos hacían los milagros con el objetivo de señalar a las personas hacia el nombre de Jesús. Así que la iglesia, básicamente esa es la introducción, está creciendo. Ahora, ¿cuál es el nudo? Y déjenme decirle algo, hermanos, paréntesis. Cada vez que usted tenga una historia en la Biblia, concéntrese en el nudo. Concéntrese en el conflicto. ¿Qué es lo que pasa que desestabiliza toda la situación? Había una vez una niña llamada Caperucita Roja que vivía feliz con su madre, pero un día tuvo que llevarle comida a su abuela enferma y se encontró con un lobo. Eso es el nudo, el problema que desestabiliza todo. ¿Qué es lo que desestabiliza la situación tan ideal de la iglesia aquí? Bueno, llegan unos judíos de la sinagoga de los libertos, es decir, eran esclavos que venían de diferentes partes del mundo, y vienen a discutir con Esteban. Pero cuando están discutiendo con él, resulta que Esteban es demasiado sabio. Esteban sabe muchísimo y está lleno del Espíritu. Así que ellos, ya que no pueden ganarle en la discusión, se inventan mentiras. Y esas mentiras se las llevan al concilio, es decir, a las autoridades judías. Cuando el concilio le pregunta a Esteban, ¿esto que ellos están diciendo es verdad? Entonces Esteban responde con un sermón. Ese sermón va entre el capítulo 7, versículo 2 al versículo 53. Y ahorita vamos a ver un poco más de los detalles de ese sermón. Pero la idea central, para que si usted tiene su Biblia y le gusta anotar, está en el versículo 51. Capítulo 7, versículo 51, ese es el punto central de la respuesta de Esteban. Dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Esteban demuestra con el Antiguo Testamento que Israel siempre ha sido terco y siempre ha rechazado al Espíritu Santo. Y luego les dice que ellos están haciendo lo mismo. Miren el versículo 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Hay otras versiones, dependiendo de la Biblia que usted tenga, la versión puede decir algo como los líderes judíos se enfurecieron o algo por el estilo. El punto es, estaban ofendidos. Ahí está el corazón de este pasaje y el desenlace al final es que, bueno, un cazador rescata a Caperucita Roja del lobo malvado. Tenemos un final feliz. ¿En esta historia hay un final feliz? Sí. El evangelio sigue adelante. Pareciera que los villanos ganaran porque mataron a Esteban, pero el evangelio sigue andando. ¿Por qué les muestro esto? Básicamente quiero decirles, hermanos, cuando Lucas escribió este texto de Hechos, lo que quiso decirle a su audiencia básicamente es: aunque ellos se ofendan, aunque el mundo se ofendan, ustedes respondan con la palabra de la misma manera que lo hizo Esteban. Ese es el mensaje, hermanos, y si usted se lleva esa sola idea, creo que entendió el pasaje. Aunque la gente se ofenda, hay que responder con la palabra. Hoy quiero animarlos con 4 razones por las cuales debemos responder siempre con la palabra, así el mundo se ofenda. 4 razones que nos animan a hablar de manera valiente. Y quiero aquí dar una advertencia. La primera razón es la más extensa. Voy a tomar gran parte del tiempo en la primera razón y las otras 3 van a ser mucho más breves, porque en la primera voy a explicar el 80% del texto. Es un texto extenso, le pido que ponga mucha atención, que siga el razonamiento del texto y bueno, que el Señor nos bendiga con su palabra. Comencemos. Primera razón, la palabra responde a las mentiras del mundo.
Yo toda la vida he tenido en mi mente un recuerdo muy fresco de algo que me pasó en el colegio. Estaba en octavo de primaria y teníamos en octavo de primaria no, en octavo de bachillerato, y teníamos una presentación en una materia que se llamaba debate. Básicamente, ¿de qué era la materia? Bueno, como su nombre lo indica, íbamos a debatir, nos ponían temas y poníamos una posición, uno en un lado, otros en el otro, y era básicamente presentar argumentos. Era una muy buena materia en realidad. Y un día tenían el tema de la eutanasia. Estábamos debatiendo si una persona tiene el derecho a pedir que se le quite la vida. Un compañero y yo estábamos recién convertidos al cristianismo. Y entonces, en nuestra presentación pusimos, un PowerPoint con un texto y la imagen era una Biblia. Y el texto era básicamente: la fuente de la verdad es la Biblia. La Biblia dice que la vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitarse la vida a través de la eutanasia. Recuerdo que todos se rieron de nosotros, hermanos. El profesor se levanta y le dice al salón: a ver, levanten la mano los cristianos evangélicos. Unos allá. Ahora levanten la mano los católicos. Ahora los ateos. Ahora los de otras religiones. Y después nos mira a nosotros y nos dice: mire, la Biblia es la verdad para ustedes, pero no para todos, por lo tanto, su argumento no es válido. Ese día entendí que ser cristiano no iba a ser fácil. Era un niño. Pero, hermanos, vivimos en el tiempo de la posverdad. Hoy no hay verdades en la cultura. Cada quien puede inventarse lo que quiere y no hay forma de decirle que es mentira. Sin embargo, este pasaje nos muestra que la palabra puede responderle a las mentiras del mundo. Quiero que en sus Biblias vuelvan allí al capítulo 6. Esteban está hablando con mucha sabiduría y dice que estos judíos que vinieron a hablar con él alborotaron al pueblo y al concilio con sus mentiras. ¿Se acuerdan? Ellos dicen mentiras. Ahora, ¿cuáles son esas mentiras? Y esto es clave, hermanos, entenderlo. Esa es la razón por la que tenemos que predicar todo el 6 y el 7. ¿Cuáles son las mentiras de ellos? Versículos 13 y 14. Dice: presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Ahí hay dos mentiras. ¿Cuáles son? Que Jesús va a destruir el templo, y la segunda mentira es que va a cambiar las tradiciones, la ley de Moisés. Esas son las dos mentiras. Y eso es clave, hermanos, porque todo el discurso de Esteban, que es extenso, como ustedes lo vieron, está enfocado en rebatir esas dos mentiras. Él va a demostrar que Jesús no viene ni a quitar la tradición de Moisés, ni a destruir el templo. Quiero que vean nuevamente la pantalla. Hoy los estoy guiando a la pantalla porque necesitamos un poco de ayudas visuales por la extensión, ¿no? Entonces quiero que vean nuevamente la pantalla. Allí, Dieguito, ayúdame. Básicamente, este discurso tiene tres grandes partes. Así lo entiendo yo y espero que a ustedes les sirva entenderlo así. Hay tres grandes partes. Primero, Esteban va a decirnos que Dios hizo una promesa y la cumplió. Esos son versículos 2 al 36. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa casi más importante de toda la Biblia? La promesa que le hace a un patriarca. La promesa a Abraham, muy bien. Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia como las estrellas del cielo y que esa descendencia va a habitar en una tierra prometida. ¿Hasta aquí estamos claros? Pero por el camino hay unos obstáculos. Hay principalmente dos obstáculos. El primer obstáculo es que hay una hambruna mundial.
y la hambruna parece ser que va a matar a todas las personas. Entonces, ¿cómo va a ser la descendencia de Abraham para sobrevivir? Respuesta: Dios utiliza a José. ¿Se acuerdan de José en Egipto? Dios utiliza a José para que Egipto tenga comida y esa comida se la dé a todo el mundo y por lo tanto la gente no muera de hambre. Primer problema solucionado. El segundo problema que tienen que solucionar es que después de José se levanta un faraón que no conocía a José y ese faraón esclaviza a todo el pueblo de Israel. Eso lo leemos en el libro de Éxodo. ¿Qué van a hacer? Porque Dios les prometió que iban a llegar a la tierra prometida, pero ahora están esclavizados en Egipto. Llegaron a Egipto buscando comida, pero ahora necesitan salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la solución que Dios da? Moisés. Perfecto. Moisés es el libertador que viene y a través de las 10 plagas libera al pueblo de Israel de Egipto. Bien, hermanos, eso es los versículos 2 al 36. Pero, dice Esteban, a pesar de que Dios es tan fiel, ¿ellos qué hacen? Lo rechazan. Rechazan a Dios. ¿Se acuerdan de Israel en el desierto? ¿Leyeron, han tenido la oportunidad de leer los libros de Éxodo y Números? ¿Qué hace Israel en el desierto? Bueno, comienza a quejarse. Le dicen a Moisés: mejor nos hubieras dejado en la tierra de Egipto. Nos hubiéramos muerto allá teníamos carne y agua. Aquí en el desierto no tenemos nada. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, ¿qué hace el pueblo? Construye un becerro y dicen: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Esteban dice que de ahí en adelante todo Israel fue exactamente igual. Todo el tiempo rechazaron y mataron a los profetas. Y llegamos al versículo 43 y Esteban nos recuerda que toda esa idolatría terminó en que Dios expulsó a Israel de la tierra prometida. ¿Y a dónde lo envió? A Babilonia. ¿Me están siguiendo, hermanos? Estamos narrando toda la Biblia. Esteban narra toda la Biblia, por eso es tan extenso. Ahora, en el versículo 44 hay un cambio abrupto de tema. Y si usted alguna vez ha leído el discurso de Esteban y usted llega a este versículo, usted dice: ¿este hombre de qué está hablando? No lo entiendo. Cuando usted llega al versículo 44, Esteban se pone a hablar del templo. Llegó a Babilonia. Si usted tiene en mente la línea de tiempo de la Biblia, los patriarcas, Moisés, los profetas, Babilonia, y Esteban coge y se devuelve otra vez a Josué y comienza a hablar del tabernáculo. ¿Por qué se devuelve? Bueno, por eso es que necesitamos estudiar capítulos 6 y 7. Aquí Esteban va a responder a la segunda mentira, la mentira acerca del templo. ¿Será que Jesús quería destruir el templo? Y el punto de Esteban es que Israel malinterpretó el templo. ¿Por qué lo malinterpretó? ¿Sabe lo que decía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel decía: bueno, ahí está el tabernáculo. Después David quiere construirlo, Dios no se lo permite, es Salomón quien lo construye. Y ese templo es maravilloso, es gigante, es imponente. Israel decía: mientras aquí esté el templo, nadie nos puede hacer nada. Y a Dios no le importa la idolatría. Podemos seguir pecando todo lo que queramos porque ahí está el templo. Y eso, por supuesto, no tiene sentido. Quiero que ahora vean en sus Biblias, versículo 48. Miren, Esteban trae esta cita, dice: sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor, o ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ellos no entendían el templo porque creían que el templo literalmente tenía a Dios, cuando Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Bueno, seguir toda la explicación de Esteban es desafiante.
Pero después de que lo hemos hecho, quiero que usted piense en esto. Esteban, y póngale mucha atención, Esteban, al igual que nosotros, conocía la historia completa. Pregunta, ¿Jesús vino a destruir el templo? ¿Saben por qué no vino a destruir el templo? Porque Jesús mismo es el templo. ¿Quién vino a tabernacular entre nosotros? El Hijo de Dios, que es la presencia misma de Dios en la tierra. ¿Será que Jesús vino a terminar con la ley de Moisés? ¿Saben por qué no vino a terminar con la ley de Moisés? Porque Jesús mismo es el Moisés definitivo. Jesús mismo es el libertador. Miren el versículo 37. Dice: este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Miren, para decir esto de manera coloquial, la respuesta con este gran discurso de Esteban para los mentirosos es: no inventen, Jesús no vino a destruir el templo. Si Él dijo que en 3 días lo levantaría, es porque Él mismo es el templo. No inventen, Jesús no vino a quitar las tradiciones de Moisés. Jesús vino a cumplir la ley de Moisés y Él mismo es el Moisés definitivo. Así que cuando llegamos a los versículos 51 al 53, y Dieguito puedes poner otra vez la división, Esteban concluye diciendo: ustedes son iguales a sus padres. Esteban le está diciendo a estos judíos: ustedes también matan los profetas, ustedes también reciben la palabra de Dios y la ignoran. Ustedes son iguales que el Israel del desierto. Lo que Esteban no sabía es que esos judíos, tan solo unos minutos después, estaban a punto de matar a otro profeta. Si los padres mataron a los profetas en la historia de Israel, estos judíos iban a matar a un profeta más. Estaban a punto de matar a Esteban. Y desde ahí, hermanos, por siglos, los incrédulos han matado a los profetas de Dios. Por eso llevaron a William Tyndale a la hoguera. No sé si usted se enteró que hace unos días encontraron a 8 líderes cristianos asesinados en una fosa común en el Guaviare. ¿Por qué los asesinaron? Esa es una zona básicamente en donde el ELN y las FARC están todo el tiempo peleando por el control. Y a ellos no les sirve que haya pastores enseñando la verdad, fomentando valores divinos, organizando a las personas en torno a la fe y no en torno al crimen. ¿Saben por qué los mataron? Por responder con la palabra de Dios a las mentiras del mundo. Pero hermanos, en el mundo de la posverdad, donde cualquiera puede inventarse cualquier cosa, nosotros tenemos la verdad y nosotros necesitamos ser como Esteban. Esta palabra, hermanos, es la máxima autoridad acerca de todas las cosas. Ella dice lo que está bien y lo que está mal. Ella dice quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Ella dice cómo deben ser la soltería, el matrimonio y los hijos. Esta palabra dice cuál es el propósito de la humanidad en el mundo. Y esta palabra dice también cuál es la máxima necesidad del ser humano: Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos. Ella nos dice cuál es el único lugar en donde podemos tener una espiritualidad real: Jesucristo, que es el templo definitivo. Ella también nos dice cuál es el único medio por el cual Dios habla: Jesucristo, que es el profeta definitivo. Hermanos, quiero exhortarlos entonces a que conozcan esta palabra, se sometan a ella y la comuniquen. Quiero que piensen ustedes cuánto tiempo llevan en la fe, cada uno. 2 meses, 10 años. Esta es la primera vez que escucho un sermón de estos. Piensa, ahora que estábamos hablando acerca de todo lo que Esteban explica, que es complicado, piensa, ¿tú entendiste cada uno de esos nombres, cada uno de esos tiempos, cada uno de esos lugares?
piensa en esto, ¿tú entiendes la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? Y si no la conoces, ¿por qué no la conoces? Si tú dices, es difícil, me estoy esforzando, me cuesta, gloria a Dios por tu vida, sigue perseverando. Pero si la razón por la que no la entiendes es por negligencia, porque sabes que deberías entenderla mejor hoy después de 15 años de ser cristiano, entonces yo te invito a que te arrepientas y le des a la palabra el lugar central que tiene. Y si tú eres un cristiano que apenas está comenzando en la fe, déjame decirte esto: tu principal necesidad hoy es sumergirte en esta palabra para que un día seas como Esteban y puedas responder a las mentiras del mundo y puedas explicar toda la historia bíblica. Pero sobre todo quiero hablarles aquí a quienes son religiosos. En este pasaje hay dos grupos de personas. Están los religiosos y está Esteban. Los religiosos son judíos que afirman creer en la palabra de Dios, pero están dispuestos a inventarse mentiras con tal de ganar un argumento. Solamente es posible estar en uno de los dos grupos. O eres uno de los judíos religiosos, o eres como Esteban. O mueres predicando la Biblia, o matas al que predica la Biblia. ¿En cuál de los dos estás? Y si hoy sabes que no eres Esteban, entonces estás en el otro grupo. Y a ti te invito a que te arrepientas y a que vengas a creer en Jesucristo. Ten cuidado, mira, déjame te pregunto esto: ¿mis palabras te ofenden? Porque si mis palabras te ofenden, tienes dos opciones. Una, puedes esperar a que esto se acabe o ya mismo y puedes apedrearme, así como hicieron con Esteban. O dos, puedes arrepentirte y creer en este evangelio. Pero si me apedreas, déjame decirte esto: hay un juicio guardado para quienes mataron a Cristo, para quienes mataron a Moisés. Bueno, Moisés no lo mataron, lo rechazaron. A quienes mataron a Esteban, a William Tyndale y a los pastores del Guaviare. La pregunta es si te vas a salvar de ese juicio, creyendo en Jesucristo. Bien, hermanos, esa era la primera razón. Como les dije, la más extensa. Voy a ser bastante breve en las siguientes. 4 razones por las cuales responder con la palabra, aunque el mundo se ofenda. Primera verdad, la palabra de Dios responde a las mentiras. Veamos la segunda verdad. La segunda verdad es que nos espera la presencia de Cristo. Después de que Esteban termina su sermón, hay algo bastante sobrenatural que ocurre. ¿Sí se dio cuenta? ¿Qué es lo sobrenatural que ocurre? Exacto. Miren los versículos 55 y 56 del capítulo 7. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Es algo increíble. Está a punto de morir y Esteban mira hacia el cielo y ve que el cielo se abre y ve a Jesucristo mismo. ¡Wow! Eso casi nadie lo ha experimentado. El Señor no nos promete que nos va a pasar a nosotros eso. Eso no le pasó a los pastores en el Guaviare ni a Tyndale, pero sí le pasó a Esteban. Y miren lo que pasa en el momento de la muerte de Esteban. El versículo 59 dice: y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién de aquí se consideraría a sí mismo una persona complaciente? ¿Sabe qué es eso? La psicología clínica, me parece una rama bastante objetiva de la psicología, dice que todos tenemos unas tendencias en nuestra personalidad. Y una de esas tendencias es ser alguien complaciente. Yo considero que tengo parte de esa tendencia. Ser alguien complaciente, ¿qué es? Básicamente que le dice a usted que todo sí y todo se lo responde con una sonrisa. ¿Por qué? Porque la persona complaciente no le gusta el conflicto. Le gusta evitar el conflicto y le da ansiedad, de hecho, chocar con otras personas. Pregúntese, ¿usted es alguien complaciente?
Yo aquí conozco a muchos que son muy complacientes y a muchos otros que no son nada complacientes. Pero eso no es bueno ni malo. Según la psicología son simplemente tendencias. Hay otras personas que de pronto tienden más al conflicto. Eso no es malo en sí mismo tampoco, es simplemente la forma en la que tu cerebro está organizado. Ahora, ¿por qué me puse aquí a hablar de psicología? Básicamente, hermanos, en un mundo ideal, nadie debería ofenderse. En un mundo ideal, todos deberíamos ser complacientes, todos deberíamos estar felices de hablar la verdad y de escucharla. Todos deberíamos ser felices de estar en armonía. No debería haber razones para tener conflictos. No debería haber razones para que Esteban ofenda a otros. Sin embargo, aunque Adán y Eva vivían en perfecta armonía, cayeron en pecado. Y después Caín mató a Abel. Y después los judíos apedrearon a Esteban. Y después los católicos quemaron a Tyndale. Y el ELN y las FARC mataron a los pastores en el Guaviare. Estamos en un mundo caído en el que estamos chocando unos con otros. Ser complaciente no siempre es bueno porque hay veces que es necesario confrontar a otra persona. Pero lo ideal es que no hubiera necesidad de eso. ¿Y sabe cuál es la esperanza que tenemos? Que un día ya no va a ser necesario confrontar a nadie. Un día ya no va a ser necesario ofender a nadie. Porque cuando muramos, así seamos apedreados, vamos a ser recibidos por Cristo. Y cuando estemos con Cristo, ya no va a haber más enemistad, ni ofensa, ni piedras, ni hoguera, sino que estaremos con Él por los siglos de los siglos. No sé si usted notó algo en ese pasaje. Jesús es el rey, ¿verdad? ¿Cómo está un rey en el cielo? Sentado en el trono. Pero ¿cómo está Jesús en este pasaje? De pie. Apenas su hijo Esteban va a morir, Jesucristo se levanta del trono, se pone de pie, extiende los brazos y lo recibe. No sé si usted quiere eso, hermanos. Yo quiero que mi Señor me reciba. Miren, Él no nos pediría que habláramos la verdad hasta ser apedreados si no estuviera dispuesto a recibirnos en el cielo. Y yo quiero exhortarlo a usted, hermano, a que responda con la palabra. Porque si usted muere apedreado, va a ser recibido con los brazos abiertos del Rey. Tercera razón. Somos representantes de Cristo. Hay un tema en nuestro grupo de comunión de Chía que es bastante recurrente y es el tema del perdón. ¿Por qué? Porque algunos de nuestros hermanos en el grupo de comunión están sirviendo en las cárceles. Y entonces siempre en las oraciones y en las participaciones en el grupo estamos hablando de lo que implica servir a personas que están presas en la cárcel. De hablarle el evangelio al violador de niños y al asesino en serie. Justamente este miércoles abordamos Romanos 12. Ahí Pablo le dice a la audiencia, a su audiencia, que sus mentes tienen que ser transformadas y no deben adaptarse al mundo. Y nosotros decíamos, eso suena muy lindo, hasta que Pablo llega a un momento en donde dice, bendigan a los que los maldicen, no tomen venganza por ustedes mismos, la venganza es mía, yo pagaré. ¿Cómo bendecir al que me odia? ¿Cómo bendigo yo a las personas que mataron a esos pastores en el Guaviare? ¿Cómo bendigo yo al violador de niños y al asesino en serie? ¿Es eso posible? Pero no sé si ustedes notaron que en este pasaje hay muchas similitudes entre Esteban y Jesucristo. ¿Las notaron? Déjenme mostrarles algunas. Miren el versículo 6:15. Dice: y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Solamente hay 3 personas en la Biblia a las que les brilla el rostro como un ángel. ¿Sabe quiénes son?
Moisés, Jesucristo y Esteban. Esteban está haciendo lo mismo que sus predecesores, que Moisés y que Cristo. Esteban dice: veo al Hijo del Hombre. Y quiero que usted sepa, en los evangelios no hay nadie que utilice el término el Hijo del Hombre, solamente una persona: Jesucristo. Cuando muere, el que le dice al Señor: te encomiendo mi espíritu. ¿Quién más dijo eso? Jesús en la cruz. Pero sobre todo quiero que miren el último versículo, el capítulo 7, el versículo 60. Miren esto: cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién pidió así por sus enemigos? Hermanos, esto es una obra de arte. Lo que el autor nos está diciendo es que alguien tan común y corriente como Esteban puede ser como Jesucristo. Y nosotros también podemos ser como Jesús. Pero lo que implica es decirle: Señor, no le tomes en cuenta estos pecados a los asesinos del ELN y las FARC. Uy, yo no sé, a mí se me desbarata el corazón haciendo esa oración. Pero hermanos, cuando yo les digo que aunque el mundo se ofenda, ustedes tienen que responder con la palabra, no los estoy invitando ni a ser groseros con los incrédulos, ni a odiar a los incrédulos. De hecho, es todo lo contrario. Los estoy invitando a amar tanto a los incrédulos que estemos dispuestos a ofenderlos por darles la verdad. Nos duele ofenderlos, pero nos duele mucho más no darles la palabra de Dios. El día que mi hija estuvo más ofendida conmigo fue el día que le puse las vacunas. Su llanto de varias horas, su malestar no nos dejó dormir a mi esposa y a mí. Nos dolió cómo lloraba con todas sus fuerzas y todo el pulmón. Pero valió la pena porque le dimos algo valioso. Hermanos, nos duele que las personas se ofendan, pero nos duele mucho más que no reciban la palabra de Dios. Aunque se ofendan, hay que responder con la palabra porque representamos a Cristo. Cada vez que alguien se ofende del hecho de que somos cristianos, es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo hacia los enemigos. Última razón, hermanos: la ofensa del mundo hace avanzar el evangelio. Hasta este punto hay un personaje en la historia que hemos ignorado completamente. ¿Cuál es? Saulo. Muy bien. El autor del texto introduce a Saulo en el 7:58. Dice que es un simple observador que aprueba la muerte de Esteban y que incluso sostiene sus vestidos. Es como los soldados romanos nuevamente sosteniendo las vestiduras de Jesús. Ahí está, Saulo sosteniendo las vestiduras de Esteban. Recuerden que en el capítulo 1 del libro de Hechos, Jesús nos dijo cuál es la voluntad para la iglesia. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y el Señor les responde: a ustedes no les corresponde saber eso, pero recibirán poder y me serán testigos. ¿En dónde? A ver, de memoria. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. El punto de Hechos es: Dios envía al Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, y de ahí en adelante los discípulos llenos del Espíritu, como Esteban, como Pedro, como todos los demás, llenos del Espíritu, tienen que hacer avanzar ese evangelio hasta el fin del mundo. El problema es que hasta el capítulo 7 todo el tiempo han estado en un solo lugar, en Jerusalén, hasta ahora. Miren el 8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos ¿por dónde? Las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hermanos, el Señor utiliza la ofensa del mundo para seguir avanzando su evangelio.
No importa que hayan quemado a William Tyndale, el punto es que la palabra de Dios llegó a todo el pueblo de Inglaterra. No importa que hayan apedreado a Esteban, la palabra llegó a Judea y Samaria. Miren, Dios, ¿saben por qué sabemos que Dios escuchó la oración de Esteban? La oración de Esteban fue: no les tengas en cuenta estos pecados. Y el fariseo Saulo estaba allí. Así que Dios no le tuvo en cuenta los pecados al fariseo Saulo. En cambio, fue ese mismo Saulo. Aquí el autor del texto nos está haciendo un guiño. Ese Saulo fue la persona que llevó el evangelio no solo a Judea y Samaria, sino ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Todo porque Esteban se murió. Hermanos, Esteban fue uno de los 7 y ni siquiera alcanzó a servir las mesas. ¿Se acuerdan que los cogieron para servir las mesas? No alcanzó a servir ni una sola mesa. Lo mataron. Pero no importa, porque a través de su muerte, Saulo vino a la fe y el evangelio llegó hasta el fin del mundo. Y eso me deja una gran lección para nosotros. Hermanos, si usted le habla a alguien la palabra de Dios y esa persona se ofende y lo odia a usted, no importa. Hay otros cristianos que quizás le prediquen. Quizás usted está abriendo una puerta y va a ser otro cristiano el que lo lleve a la salvación. Pero aún así hay que predicar, aunque se ofendan. Gloria a Dios, no estamos solos. Gloria a Dios, somos un pueblo gigante. Y la salvación de una persona no depende de nosotros, puede depender de otro hermano distinto a mí. Hermanos, cierro con mi mensaje central. Aunque el mundo se ofenda, respondan con la palabra. 4 razones. Primero, la palabra responde a las mentiras del mundo, es nuestra máxima autoridad. Segundo, nos espera la presencia de Cristo. Él está con sus brazos abiertos, listo a recibirnos. Tercero, somos representantes de Cristo. Tenemos esa actitud de perdón hacia nuestros enemigos. Y cuarto, la ofensa del mundo hace avanzar el evangelio. Hermanos, así terminemos en la hoguera. Respondamos con la palabra de Dios a este mundo.